entendamos de que esta última fase para ustedes va a revertir algún tipo de mayor dificultad, no por el hecho de que los contenidos sean difíciles, sino en realidad porque los contenidos suelen ser bastante extensos, ¿no? Entonces tienen que tomarse su tiempo para poder estudiar y poder para poder terminar sobre todo sus contenidos cuando ustedes menos lo piensen, ya van a estar terminando la parte de lo que es la teoría. Recuerden que en neuroanatomía las prácticas son bastante manejables y lo que es un poco difícil de manejar es la parte teórica. Entonces, con tiempo tienen que tratar de poder salir del tema de la teoría, ¿no? Entonces, como les decía, tienen que tratar de manejar la teoría con tiempo. Es un libro. Todo lo que es la teoría va a venir de este sistema nervioso humano de Barth, ¿no? Ya, entonces, es un libro que este PDF lo tiene muy fácil de poderlo conseguir. Y en realidad, ojo de que este libro es un resumen bastante pequeño, digamos, de alguna forma bastante accesible. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? En primer lugar, vamos a ver lo que es el desarrollo del sistema nervioso. Después vamos a hablar acerca de qué células encontramos en el sistema nervioso. Y para terminar, vamos a ver los aspectos principales relacionados a lo que es el sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos claves obedece esta primera parte? En primer lugar, entender que el sistema nervioso va a derivar de una de las capas embriológicas. Saben que a nivel de nuestro desarrollo embriológico existen tres capas, ¿no? El famoso endodermo, mesodermo y el ectodermo. Y del ectodermo va a derivar precisamente el sistema nervioso, ¿no? Y este sistema nervioso, al nivel de lo que es el ectodermo, aparte del ectodermo se va a imaginar, va a formar un tubo, ¿no? Lo que va a convertirse en el tubo neural, y de este tubo neural, a nivel de los dos polos, va a desarrollar por un lado la médula espinal y por el otro lado lo que es el encéfalo, con los elementos que vamos a ver que pertenecen a cada uno de estos elementos. Ahora, las primeras células que se van a diferenciar en este sistema nervioso primitivo van a ser las neuronas, y estas obviamente están básicamente especializadas en la comunicación interneuronal, o sea, en precisamente que nosotros podamos comunicar neurona con neurona. Y aquí hay un aspecto importante, es en realidad la comunicación interneuronal lo que es clave para de alguna forma poder realizar estos elementos importantes como lo que es el procesamiento neuronal. Hay personas que, por ejemplo, no terminan de entenderlo, dicen, doctor, pero por ejemplo, si es que yo tengo una sola neurona, y aunque yo la comunique con 100 neuronas, o sea, a partir de ahí yo no podría decir que soy yo, porque mucho de lo que viene a ser el ser, la percepción del ser, la conciencia es precisamente de tipo neuronal, ¿no? Entonces, ¿dónde se produce el hecho de una comunicación simple entre estructuras pueda permitir que nosotros lleguemos a algo tan complejo como es la conciencia, como el pensamiento matemático, el pensamiento lógico, el espacial, el artístico, ¿no? Entonces, para que lo entendamos, le recomiendo, si alguien quiere entender algo mejor, es hablar acerca de los autómatas, ¿no? Los autómatos son máquinas que pueden ser reales o pueden ser de alguna forma abstractas, que se componen por dos elementos, ¿no? Un autómata viene a ser una máquina, imagínense que esta es la máquina, y tiene una cinta que lee esta máquina, ¿no? La cinta es una serie de instrucciones que básicamente van a ser 0 o 1. Miren, aquí quiere ser 0 o 1, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esa máquina lee ese 0 o 1, ¿no? Pero esta máquina no solamente tiene la capacidad de leer ese 0 o 1. En función al comando que lea la máquina, le van a pasar dos cosas al autómata, ¿no? Si lee un 1, por ejemplo, la máquina
puede, en primer lugar, girar y leer con otro cabezal, lo cual implicaría que la propia máquina tiene un cambio gracias a ese estímulo, ¿se dan cuenta? Y realizar a la vez otra acción. Desplazarse a la derecha, desplazarse a la izquierda o saltar un paso, ¿no? Inclusive hay otras máquinas como si pueden escribir ceros y unos. ¿Se dan cuenta que elementales? Quiere decir que un estímulo va a lograr que esta máquina, ¿no?, se transforme a sí misma y que realice una acción. ¿Ya? Si yo combino estos autómatas y con estas cintas de estímulos, estos autómatas fueron lo que construyeron las primeras computadoras, ¿no? Y son precisamente esos autómatas las máquinas que pudieron, por ejemplo, descifrar los códigos alemanes, ¿no? Me parece que hay hasta una película de esto, ¿no? Y miren qué básico el sistema, ¿no? Es un ingreso, o sea, un estímulo que le dice algo al autómata que se transforme a sí mismo y que haga una acción y que además se desplace. Son 3 comandos tan sencillos, ¿no? Y en función a que yo pueda combinar miles de estos autómatas, ¿no es cierto?, y que además la estimulación entre varios autómatas sea de forma diferente, puedo encontrar resultados tan tangibles como el descifrar los códigos alemanes. ¿Se dan cuenta de la potencia? Que para ese momento, recuerdan que en la Segunda Guerra Mundial, no había la velocidad de cálculo para poderlo hacer, ¿no? Entonces la magia y alguna forma de ganar la guerra por parte de los ingleses consiste en precisamente inventar esta máquina, este primer autómata, ¿no?, que es una máquina que en base solamente a ceros y a unos podría lograr el procesamiento que no podían hacer, pues, que de hecho el ser humano puede hacer, pero no llegaban. Con todo el ejército de estadísticos y matemáticos llegan al 30% de descifrar. La máquina siempre lo hacía, ¿ya? Entonces, ahí vemos el ejemplo como un aspecto que no tiene un nivel de conciencia propio es capaz de generar un resultado a nuestros ojos racional, ¿no? Es lo mismo y el mismo principio que está dentro de sus microchips, en sus calculadoras, en sus celulares, en todo. Por eso es que estos microchips realizan lo mismo que un autómata. Un microchip que vendría a ser un autómata, obviamente hiper reducido, hiper eso, que no necesita lectar nada más que bits, ¿no es cierto? Es lo que necesita. O sea, un impulso de un lenguaje digital que le dirá 0 o 1, ¿no? Combino las diferentes funciones que tienen estas potencialidades de esos microchips y puedo tener un app, ¿no? Un app, puedo tener inteligencia artificial entrenada hoy en día, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esa es la potencia. Ahora, imaginemos que en el caso de los autómatas estamos hablando de un sistema rudimentario en el cual hay un solo sistema de entrada que vendría a ser esa cinta que les explicaba, ¿no? La neurona vendría a ser la máquina, ¿no?, que frente a un estímulo se transforma a sí misma y envía un estímulo a alguien o no. Pero miren la complejidad de la neurona. La neurona no se comunica con una sola neurona, ni también no solamente recibe un solo estímulo, puede recibir miles de estímulos a la vez, ¿no? Y las capacidades de interfase de esa neurona son muchísimo mayores también. O sea, puede mandar diferentes tipos de estímulos a la vez. Entonces, obviamente es un autómata pues 5.0, o sea, alguna vez, imaginemos, llegaremos a ese nivel de complejo de procesamiento neuronal que una neurona tiene, ¿no? Pero en la comunicación y en el estímulo y en de alguna forma darle respuesta a esos estímulos es que se fundamenta fundamentalmente lo que nosotros conocemos como las respuestas conscientes evolucionadas, ¿no? Lo más complejo de nuestro pensamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento del alma, el pensamiento espiritual, todo eso se sustenta en esto tan básico, ¿no? Entonces eso es importante. Por eso cuando hablamos de las neuronas es importante. Y como vamos a ver después, vamos a ver que las neuronas no solamente son la estrella del tema, porque ya nos estamos dando cuenta que la comunicación interneuronal es la clave. O sea, una neurona sola no me hace nada, necesita estímulos y comunicaciones, ¿no? Pero resulta que la comunicación interneuronal, más que de la propia neurona, depende de la microglia.
O sea, es la microglia, la célula que está por fuera de la neurona, la que agarra cada una dendrita, ¡pah! Ya, comuníquense, ¿no? Y es la microglia que dice, no, ¿sabes qué? No se comuniquen, ¿no? Entonces, miren lo complejo, o sea, estamos agregando más elementos de complejidad y por eso es que se estima que nuestro cerebro, pues realmente es extremadamente una maravilla del universo, ¿no? Hoy en día tenemos el tema de la inteligencia artificial y la gente de alguna forma se sorprende acerca de la potencialidad de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial aún no llega con toda la potencialidad que tiene todo su avance tecnológico a igualar lo que es el cerebro humano. Porque las inteligencias artificiales, ¿a qué están? Están obviamente en un parámetro, ¿no? Están sobre un aspecto único. Crea, tenemos pedalí, ¿no? Dibujos, ¿no? Oye, encuentra conocimiento, resúmelo, ya podemos echar GPT y tantos recursos, ¿no? Pero que cree, que haga resúmenes, que a la vez se mueva a sí mismo, que consiga energía, que responda a estímulos, todo a la vez, pues bien difícil, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ya? Entonces, todo eso hace a la vez nuestro cerebro, entonces su potencialidad es mucho mayor, ¿ya? Y sobre todo, si consideramos que nuestro cerebro, nosotros tenemos que entrenar a las inteligencias artificiales sometiéndoles a información, o sea, a elementos básicamente, de alguna forma, sometidos a una conjetura y una razón, o sea, son verdades. Yo le doy de alguna forma pastillas de verdades a las inteligencias artificiales y en función a eso me puede elaborar resúmenes y todo lo demás, ¿ya? Si yo quiero que cree poesía, le doy en qué consiste crear poesía, dónde está la belleza, dónde está el criterio estético, y me creará poesía, ¿ya? Pero el ser humano no. El ser humano, acaso al bebé lo ponemos frente a pantallas enormes donde les digamos absolutamente cómo de alguna forma es el amor, cómo es las necesidades, cómo es el pensamiento, cómo es la individuación, cómo es la persona. No decimos nada. El bebé viene igual, en blanco, ¿no? Pero básicamente en función a su observación, a su dinámica social, a su interpretación, empieza a acumular ese conocimiento que permite desarrollar una personalidad propia, ¿no? Y obviamente durante sus primeros años de vida, o sea, estamos bien lejos, realmente bien lejos de poder igualar a la inteligencia humana y el desarrollo de conciencia o personalidad de un ser humano. Eso es solamente para y ahora, si nosotros calculásemos la cantidad de conexiones interneuronales que existen, ¿no? Es uno de los únicos números que podrían rivalizar con la cantidad de estrellas en el universo, imagínense, ¿no? O sea, sería uno de los únicos números conocidos por los seres humanos que podrían rivalizar en magnitud y en cuantía con la cantidad de estrellas en el universo. O sea, pues eso es brutal, ¿no? O sea, si nosotros podemos pensar en nosotros que somos el universo y la cantidad de estrellas, y sabemos que supera la cantidad de estrellas a toda la arena del mar, de repente de todo lo que es el sistema solar, ¿no? Todas las cantidades de arena que existen en todos los planetas, igual hay mayor cantidad, imagínense la cantidad de conexiones que tiene nuestro cerebro, ¿no? Encima de eso, los autómatas, las inteligencias artificiales están programadas en base a comandos, ¿no es cierto? El cerebro humano es la única estructura que hasta ahora conocemos que es capaz de reprogramarse a sí misma y cambiar absolutamente todo su nivel de experiencia, ¿ya? En aspectos absolutamente positivos cuando lo han vivido es negativo. Eso no lo hace nadie, ninguna inteligencia artificial, ¿no? Ejemplo, bueno, no sé, pero yo les cuento, cuando yo estuve en la escuela naval, estaba tenía entrenamiento militar mucho tiempo, muchos años en mi vida, ¿no? Yo recuerdo muy bien que llegaba un momento, cuando yo era, hacía un curso que era pues, el curso monitor, que es lo que en el ejército se llama comando, ¿no? Hacía estos cursos, hacía estas cosas, ¿no? Y la experiencia que creen que era bonita, no, imagínense todo, pues nos metían 2 kilómetros adentro en el mar, llegué a la orilla nadando,
nos hacían un montón de cosas, ¿no? O sea, fuertes. Porque obviamente un comando no puede ser un filósofo, pues, ¿no? Y un comando no puede ser un suavecito, ¿no? Un comando no puede ser, ay, medio delicadito, medio pusilánime, ¿no? De ahí es que, por ejemplo, para mí se vienen formando algunos aspectos de mi personalidad, que como ven, soy una dulce ovejita encantadora en los prados verdes, ¿no? O sea, se nota, ¿no? Que soy pues dulce ovejita y prácticamente la fresita de anatomía, ¿no? Pero eso es pues, precisamente producto de una experiencia. Bueno, ¿y por qué les comento? Porque cuando yo hacía el curso, era pues terrible, sometido a cuántas cosas no nos hacían dormir, que por acá, que marcha de campaña, que viste de combate, que aquí, que allá, ya pues, ¿no? Y obviamente en el momento la experiencia era terrible, 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 ¿no? Mientras pasaban la pista de combate te mataban bombas por aquí, por allá, en medio de ese aturdimiento, era horrible, ¿no? Pero lo curioso, que a mí siempre me llamaba la atención, porque eso era antes de que yo estudié medicina, ¿no? Era que pasado la experiencia, o sea, una vez que pasamos la experiencia, algunos de mis compañeros, promociones de estos cursos y yo, ¿no? Nos encontrábamos y habiendo pasado ya la experiencia, el revivir la experiencia hacia el pasado no te ocasionaba ese dolor, esa pena del momento, sino al contrario, te ocasionaba pues hasta cierto grado de digamos, de nostalgia, rarísimo, ¿no? ¿Cómo vas a tener nostalgia de que te hayan estado masacrando día y noche? ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué pasaba esto? Porque muchas personas, llegado el momento, se daban cuenta que el haber vivido esas experiencias los había dotado de ciertas características personales que les servían para toda la vida. La resiliencia, la fortaleza, la templanza, ¿se dan cuenta? La disciplina, ¿no? Entonces ya no era la experiencia pasada, ¡ay, qué terrible! Sino ahora es una experiencia positiva. ¿Se dan cuenta? ¿No? Eso solo lo hace el cerebro humano. No una inteligencia artificial bien difícil de que pasados 3 años Dalí reflexiona y dice, ah, chispas, no, me ha faltado un toque estético a mis composiciones anteriores, ahora en este momento me siento más existencialista y ahora voy a pintar de esta forma. No, bien difícil, ¿no? Entonces, por eso, si bien es cierto, es bueno y que está maravilloso nuestro avance tecnológico, pero tampoco es la panacea. Aún nuestro cerebro está más lejos, está más arriba, todavía está inalcanzable. Que algún día quizás lo alcancemos con una mayor, digamos, con capacidad de comparación, probablemente, quizás, yo creo que sí, el ingenio humano es bastante importante, interesante, ¿no? Pero por el momento, aún con la inteligencia artificial, no es así, ¿no? Muy bien. Ahora, hay que recordar que también dentro de este sistema nervioso no es que solamente tengamos neuronas, sino también vamos a encontrar lo que es el flujo que protege este sistema nervioso, que es el líquido cefalorraquídeo, y que está discurriendo por sistemas propios para este líquido cefalorraquídeo, como lo que es pues, precisamente los ventrículos cerebrales, ¿no? Los orificios de comunicación desde los ventrículos cerebrales, que son internos, hacia afuera, que son los orificios del Purkinje Mayeli, y que en general todo este sistema de líquido cefalorraquídeo protege también al sistema nervioso, ¿no? Muy bien, y obviamente otros aspectos importantes es que nuestro sistema nervioso, para fines netamente de tipo académico, lo clasificamos, lo solemos dividir en lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? Ahora, entonces ya vemos entonces que el líquido, el sistema nervioso se forma a partir del ectodermo. Es importante que el sistema nervioso, en su razón de ser, lo que principalmente busca es crear una conexión del propio sistema nervioso, que además comanda todo el soma, o sea, todo nuestro cuerpo, con lo que va sucediendo afuera, ¿no? O sea, esa es la razón de ser, ¿no?
Ahora, uno se preguntaría, doctor, ¿y por qué es que es tan importante la conexión, la percepción? Muy bien, porque recuerden que nosotros vivimos en unos medios ambientes que son permanentemente cambiantes, ¿no? Entonces yo tengo que tener la capacidad de percibir el cambio para adaptarme a ese cambio, porque si no me adapto al cambio simplemente puedo sucumbir en el cambio. Entonces por eso existen los sistemas nerviosos, ¿no? Muy bien, es lo mismo que le hemos estado explicando. Como digo, entenderán que tengo que volar para poder hacerlo rápido. Entonces, esa es la primera etapa del desarrollo embriológico, del ectodermo. Después, en el medio del ectodermo se forma lo que es la placa neural. La parte externa es lo que me va a dar origen a la epidermis. Se pliega el ectodermo y me forma lo que es el surco neural y la cresta neural. De la cresta neural se va a formar el sistema nervioso periférico y del surco neural lo que es el sistema nervioso central. Y como vemos, efectivamente se llegan a separar, ¿no? Se busca y se forma lo que es el tubo neural, mientras que las crestas neuronales me van a dar origen a los ganglios espinales, ¿no? Y en general también algún tejido que va a estar en relación a los sistemas nerviosos periféricos, ¿ya? Y finalmente ya en un sistema nervioso desarrollado, pues vemos esto, ¿no? Donde hay una diferenciación de la parte ventral de la parte posterior. Recuerden que esto, que es la sustancia gris, corresponde a los corpus neuronales, mientras que la sustancia blanca a los axones, ¿no? Entonces hay una organización donde la parte anterior de los cuerpos neuronales van a ser de tipo eferente o motor, mientras que las partes posteriores van a ser de forma aferente o sensitiva, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, a este proceso en el cual vamos a ver que además de esta morfología del sistema nervioso, ¿no? Se forma este tubo neural, obviamente se le llamará neurulación, ¿ya? Es la neurulación, ¿no? Entonces, es la formación del tubo neural, se inicia a partir de la 4ª semana de vida, ¿no? Más o menos en los 22 a 23 días de vida del embrión, ¿no? Y miren qué es lo que pasa. Los 2 tercios craneales de la placa y el tubo dan origen al encéfalo, y solamente el tercio caudal, porque hay 2 polos en este tubo neural, es lo que va a dar origen a lo que es la médula espinal. Entonces la mayor parte se va y se destina para lo que es el desarrollo del sistema nervioso central a nivel del encéfalo, y solo 1/3 para lo que es la médula espinal, ¿no? Bueno, el tubo se forma por la fusión de las placas neurales laterales, lo cual da origen a un tubo con 2 aperturas que se cierran posteriormente, ¿no? Entonces es así que tenemos un neuroporo rostral y un neuroporo caudal. El rostral se cierra en la semana, el día 25, mientras que el caudal en el día 27. Esto es importante, sí, porque cuando no se cierran los neuroporos, no habría posibilidad de que las vesículas que se dan a nivel caudal o a nivel rostral impulsen el crecimiento. Es más, cuando nosotros no cerramos el neuroporo rostral, cuando esto no ocurre, se generan pues estos bebés anencefálicos, ¿no? Los cuales ustedes saben que crecen sin cerebrito, ¿no? Y cuando nacen no tienen cerebro, ¿no? Son anencefálicos, incompatibles con la vida, los anencefálicos, ¿no? ¿Ya? Y cuando no se cierra la parte del neuroporo caudal, da origen a los mielomeningoceles, ¿no? Que son personas que sabemos que no está cerrado acá y que saben que eso inclusive se opera a nivel intrauterino para cerrar ese tubo neural, ¿no? Y que el bebé pues se desarrolle normalmente, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo la placa, ¿no es cierto? La placa neural, obviamente con los 2 polos, y ya se entiende más o menos lo que estamos diciendo. Entonces esto lo voy a pasar rápidamente para ir con algunos otros temas de... Y aquí estamos viendo precisamente el neuroporo, tanto el que está a nivel, la parte anterior, como el nivel de la parte caudal, ¿no? Como vemos que en la parte anterior de lo que es el neuroporo, ¿no? Vamos a dar origen a lo que es el diencéfalo, a lo que es el miecencéfalo y lo que es el romboencéfalo, ¿no? Y cada uno de los segmentos que corresponden a este neuroporo. Esto obviamente es en el momento de la evolución, ¿no? Esto es más o menos un feto de unas 8 semanas, ¿no? Ahí estamos viendo en 3 dimensiones cómo están estos neuroporos rostral, ¿no? Y después sabemos que esto va a dar origen a esto, ¿no? El romboencéfalo, ¿no es cierto?, me va a dar origen a lo que es parte del mieloencéfalo, que me genera lo que es la médula oblonga. La médula oblonga viene a ser
el tronco encefálico, ¿ya? Y el metencéfalo, que es el puente y el cerebelo, ¿no? ¿Ya? El mesencéfalo se continúa como mesencéfalo ya en la persona madura y sigue siendo el mesencéfalo, también conocido como pie peduncular, o tectum, también se le llama a la parte posterior de este mesencéfalo. Mientras que el prosencéfalo, ya en la persona mayor, se va a dividir en el diencéfalo y el tienencéfalo. El diencéfalo va a comprender al tálamo, el epitálamo, el hipotálamo y el subtálamo, y lo que es el tenencéfalo, los hemisferios cerebrales. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ahí estamos viendo ya un cerebro absolutamente desarrollado, donde podemos ver pues, lo que corresponde al telencéfalo, y aquí corresponde a lo que es el diencéfalo, ¿no? El romboencéfalo y el mielencéfalo. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces ya lo tenemos. Ahora, en cuanto a la médula espinal, ya sabemos que es el otro polo, ¿no es cierto? Es el polo caudal, ¿no? Se forma a partir también del tubo neural, ¿no? Entre la 9ª y la 10ª semana se forma el canal o conducto del epéndimo, porque primariamente en la médula espinal hacia el medio existe un conducto que tiene un líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y esto es lo que le permite prolongarse en dirección caudal también a la médula espinal, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a encontrar aquí en la médula espinal, no? Obviamente vamos a encontrar células macrogliales, ¿no? Que son las partes del soporte primitivo del sistema nervioso y surgen por diferenciación de células neuroepiteliales, que son los astroblastos y los oligodendroblastos, ¿ya? Células neuroepiteliales, células microgliales, células ependimales, ¿ya? Entonces, todas estas células las estamos viendo acá, ¿no? El neuroblasto, como finalmente me va a dar origen a la neurona, ¿no? El glioblasto me va a dar origen a los astroblastos, que me dan origen a los astrocitos, el oligodendroblasto, que me da origen a los oligodendrocitos, ¿no? Y finalmente el epéndimo, que me da el epitelio del plexo coroideo, ¿no? Aparte, están las células del mesénquima, donde están las células de la microglía. Y que ya les dije algo, ¿no es cierto?, acerca de estas células microglía. Entonces, antes éramos muy neurocéntricos, ¿no? La neurona es lo máximo, ¿no? Pero nos damos cuenta que no. O sea, la microglía tiene un rol importantísimo, ¿no? Ya, precisamente para eso. Por ejemplo, ¿dónde está la prueba más común de eso? Pensemos en lo siguiente. ¿Quién tiene más neuronas, el hombre o la mujer? ¿Qué cree? ¿Quién tiene más neuronas, el hombre o la mujer? Eso es biológico, no me vengan acá con... Doctor, depende de cómo mi autoperciba la cantidad de neuronas, ¿no? Mira, es indefectible, el hombre tiene mayor cantidad de neuronas, ¿ya? ¿Por qué tiene mayor cantidad de neuronas? Obviamente me estoy refiriendo a promedio, ¿sabes? ¿Por qué será? Por el tamaño, tan sencillo, por el tamaño y por el peso corporal, ¿no? Porque recuerden que una persona puede tener desde 1 kilo 700 gramos hasta 1 kilo 200 gramos, esos son los rangos. Bien, son como 400 o 500 gramos de diferencia entre un grande y chiquitito, ¿no es cierto? Es bastante, ¿o no? ¿Ya? Es bastante. Entonces, en promedio la mujer tiene menos neuronas, pero es más inteligente. ¿Por qué? Porque tiene más conexión. Y su pensamiento, y su forma de procesamiento es diferente a la forma en que procesa el hombre. El hombre, si uno lo quiere entender, o sea, yo creo que la IA sí puede llegar y igualar al hombre, ¿no? Porque el hombre es muy lógico, ¿no? O sea, el hombre es lógico, su patrón de pensamiento es lógica pura, ¿no? Entonces, si yo le pongo eso de parámetro a la IA, la lógica pura, claro, pues no, sí. Pero la mujer no, suele ser un poco más holística, ¿no? Entonces no mira solamente un parámetro. Es más, el parámetro lógico, por alguna razón, es lo que menos se expresa en ella. Es más intuitiva, más emocional, más esto, ¿no? Por eso siempre se les dice a los chicos, si quieren entender a una chica, jamás, pero jamás, háganle caso a lo que está diciendo. ¿Qué tienen que hacer? Interpretarla, ¿no? Interpretarla, ¿no? ¿Ya? Eso es, ahí está la clave, ¿no? Igual a las chicas, si quieren llevarse bien con un chico, jamás y jamás piensen que él las va a interpretar. Pero doctor, es un imbécil, porque no me ha regalado flores.
y le has dicho que te regale flores, ¿cómo le voy a decir? Pero sí le he dicho, ¿cómo? Si le has dicho sí, porque hemos salido y le he dicho, ay, mira esa chica con sus flores, ay, mira esas flores qué bonitas, ay, toda la tarde y no me arregló las benditas flores. Oye, le digo, pero si quieres que te regale, dile, cómprame flores. Así de sencillo es. Ay, no, es un imbécil. No, no, ya. Entonces, dense cuenta. Y son una muestra más de que no somos iguales, realmente. Somos, en realidad, las cosas serían complementarias. Muy bien. Ahora, los surcos obviamente se van a ir formando, los pliegues medulares, ¿no? A raíz de lo que va a ser esos procesos de maduración medular, ¿no? Y en una médula adulta podemos distinguir, pues, estos diferentes surcos. ¿Por qué han surgido? Por la agrupación de los fascículos que van a ser los axones, ya les he dicho, las frases blancas son los axones, que van agrupándose en función de una territorialidad, ¿ya? Por ello es que sabemos qué cosas se ven por un anterior, qué cosas se ven por un lateral y qué cosas se ven por un posterior, ¿no? Y ya después, a ver, como por ejemplo en el cordón posterior, tenemos la sensibilidad propioceptiva de tipo consciente o inconsciente, dependiendo de a dónde esté llegando ese tipo de sensibilidad, ¿no? También vamos a ver, por ejemplo, las vías, las espinotalámicas anteriores, las laterales, y eso ya podamos hablar después. ¿Por qué? Porque existe una regionalización. La presencia de surcos me dice que ya se ha dado ese nivel de organización, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, entonces seguimos. Ahora, otro aspecto importante del sistema nervioso, además de lo que estamos hablando, son las meninges, ¿no? Las meninges vienen a ser estas tres membranas que van a tener como función proteger al sistema nervioso, ¿no? Entonces sabemos que hay tres meninges, ¿no? La más pegada hacia el propio tejido cerebral va a ser lo que conocemos como la vía madre. La que se está alejando, la más lejana, la que está tomando contacto directamente con los huesos que están albergando el sistema nervioso central, va a ser la dura madre. Y entre ambas existe esta roja, que es el aracnoides. ¿Ya? ¿Listo? ¿Por dónde está circulando este líquido cefalorraquídeo del cual hemos hablado? ¿No? Está en el espacio subaracnoide, o sea, entre el aracnoides y la vía madre. Y el aracnoides se le llama así, ¿por qué? Porque de acá del aracnoides se emiten estas vellosidades que llegan hasta la vía madre y que me forman este espacio subaracnoideo, ¿no? Ahora, también eso es lo que me permite entender lo siguiente. Si esta es la dura madre, por encima de la dura madre y el hueso, estará el espacio epidural, ¿no? Este espacio que está entre la dura madre y el aracnoides será el espacio subdural, ¿ya? El espacio que está acá será el espacio aracnoideo, o para algunos subaracnoideo. O sea, aracnoideo y subaracnoideo es lo mismo. ¿Ya? ¿Listo? Y lo que está obviamente por debajo de la vía madre, pues ya será pues lo que es el tejido principal. Eso es importante porque en base a lo que les acabo de explicar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer hasta lo que es la clasificación de las hemorragias craneales. Si es epidural,